En medio de la invasión rusa en Ucrania, ha arrancado una nueva y muy fuerte guerra energética entre Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y, bueno, los aliados de Estados Unidos, en particular de la OTAN, contra Rusia. Y en esta guerra energética, Rusia está lanzando los misiles más fuertes. Y ya ha provocado el día de hoy una enorme crisis energética con precios insólitamente altos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en varios aliados. En ese sentido, al final vale la pena reconocer que el presidente se ha manejado muy bien en medio de este conflicto, ha evitado entrar en un roce internacional con Rusia, al contrario, ha garantizado aquí la libertad de expresión. Y esto ha generado que de una otra manera Rusia blinde a México en esta guerra energética declarada que podría llegar a niveles insospechados. Vamos a ver ahorita los enormes precios que están ahorita en Europa. Y esto finalmente habla de que el presidente tuvo el tino de, bueno, si bien condenar la invasión, no poner sanciones, esto ha llevado a que Rusia no nos vaya a poner sanciones porque, ojo, ya empezó con este rollo. Y vamos a ver los precios en Europa. Y la verdad es que son increíbles. Por ejemplo, este es un economista de Bloomberg y este es el precio del gas natural. El gas natural en Europa, en España en particular, subiendo a un nivel increíblemente sospechado. Nada más vean esto, ¿no? Esto es insólito, cómo creció el día de hoy el gas natural. Y el precio de la electricidad derivada del gas natural. ¿Y qué sucede en España? ¿Qué significa este crecimiento? Bueno, que en un solo día la luz en España subió más de 100 euros en un solo día. Alcanzó un récord de 544.98 euros el megavatio. Digo, y para ponerlo en contexto, para ver cuánto significa esto, se los voy a decir. Aquí en México se cobra el consumo básico 0.793 centavos el consumo básico. No sé si se acuerdan, el Oxxo paga 2.12 pesos el kilowatt. El hogar de clase media paga como 3 pesos el kilowatt. La tarifa de alto consumo paga 6 pesos el kilowatt. Pues en España hoy están pagando 13 pesos el kilowatt el día de hoy. De ese nivel, caray, de ese nivel, 13 pesos ahorita. Recordando, aquí en México la tarifa de alto consumo, la que consumen las residencias, es de 6 pesos, es la más cara. Pues pagan 13 pesos el kilowatt. De ese nivel ha subido. Es terrible. Y, es importante España por el tema de Iberdrola, que también ahí tiene mucho que ver. El precio del petróleo y la gasolina está increíblemente también tremendo. Ahorita el Brent, que es el petróleo europeo, se está cotizando en 135.40 dólares por barril. Nada más el precio de la mezcla mexicana se está cotizando en 110 dólares por barril. Estuvo presupuestado para el 2022 en 65 dólares por barril. Digo, nada más lo pongo en contexto. Casi ha duplicado su valor y apenas estamos en febrero, en marzo. Entonces, esto ha provocado, obviamente, que aumenten las gasolinas. Y vamos a ver, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, los precios de la gasolina en Montreal, en Quebec, se acercan a los 2 dólares el litro. En Quebec. O sea, están pagando en Quebec 40 pesos el litro de gasolina. En México estamos en 20 pesos el litro. Más o menos, un 20, 21. Pues ahí están en 40. Lo peor, por ejemplo, en el Reino Unido están pagando 1.68 libras esterlinas por litro. La libra esterlina están como en 27 pesos, más o menos. Están pagando como unos 48, 49 pesos por litro de gasolina en el Reino Unido. ¿Y ustedes hablan de gasolinazo? Esto es gasolinazo real. Y ojo, ellos tenían la gasolina más barata que en México. Entonces imagínense el aumento indiscriminado de precios que se ha registrado en estas últimas semanas. Vaya, ni siquiera semanas, días. Esto evidentemente va a provocar un enorme problema inflacionario y también de revuelta social. Porque todavía no llegan, por ejemplo, los recibos de luz. Pero cuando empiezan a llegar en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, van a ser terribles.
Y ni se diga, muchos, Australia, Israel, etcétera, etcétera, con los mismos problemas. Y las cosas se van a poner peor, porque Estados Unidos, en esta guerra que trae con Rusia, guerra económica, ya está empezando a sopesar, ¿no?, que prohibir las importaciones de petróleo ruso, definitivamente. Aplicarles el famoso embargo. Esto, los europeos el día de hoy dijo, no, eso no va a suceder. Alemania, que es finalmente la cabeza del sector europeo, dice, no vamos a dejar de importar gasolina rusa, ni petróleo ruso, ni gas natural ruso, y también Holanda. Lo siento, pero no. Oye, pero es que están financiando la guerra con Putin. Pues sí, pero no podemos no tener gas natural ruso. Y finalmente, olvídense de que paguen caro, que lleguen apagones. El día de hoy ya también, por ejemplo, grandes empresas han empezado a cerrar sus fábricas porque ya no tienen materia prima. Olvídense del precio, ya no tienen materia prima allá en Europa y seguramente en Estados Unidos. Y en esta guerra Rusia se preparó con acuerdos con China, donde ya le va a vender todo el gas natural necesario, van a construir un megagasoducto. Se preparó con Pakistán para que les compren también trigo y también los chinos. En general, no. Lo cierto es que Rusia está mucho mejor preparada para esta guerra económica. Incluso ellos están teniendo los grandes beneficios. Ni se diga los árabes también, evidentemente. Pero los rusos también. ¿Y qué ha pasado en México? En medio de toda esta grandísima crisis y guerra energética, los precios están muy estables. Y López Obrador lo señaló. Bueno, al final hay un plan, hay un blindaje. Vamos a escucharlo. Miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo, con los precios del gas. Nosotros, les puedo decir a los mexicanos que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos, aún con la guerra en Ucrania, aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia. Nosotros no tenemos problema. Y nos estamos preparando porque sí hay efectos negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos. ¿Y en cómo defiende la economía López Obrador? Pero hay... ¿No? Sí, claro, evidentemente hay estímulos fiscales muy claros y evidentes. Pero también tiene que ver con la posición geopolítica que tomó el presidente hace unos días, en donde condena de manera pública, abierta, la invasión a Rusia, finalmente está en contra de los principios constitucionales. Realmente ningún país estaría a favor de la invasión de un país a otro país. Pero a pesar de esto, sigue abierta la relación con la Federación Rusa, no hay sanciones económicas, no se expulsa al embajador, en fin, en los negocios como siempre. Y esto en medio de las presiones estadounidenses. Blinken le habló a Ebrard, lo presionaba para que rompiera, incluso intentaron aquí al interior de la 4T poner sanciones a la Federación Rusa, el presidente lo detuvo, y esto ha generado, fíjense, que Rusia esté satisfecho de la posición mexicana sobre este tema de las sanciones, y además, por cierto, Ucrania había pedido armas a México, y el presidente dijo, no, ni más, nada. Y entonces el embajador de la Federación Rusa hace unos días hizo una conferencia de prensa en la Embajada Rusa en México y señaló que esto mostraba la independencia que tiene la política exterior mexicana. Ojo con el dato, muy importante. No solo esto, en un medio ruso, también el propio embajador señala que aquí en México no hay amenazas a medios rusos en México, ¿no? Que aquí pueden seguir funcionando sin ningún problema, con toda la libertad oficial. Claro, hay amenazas tal vez de las televisoras, pero no de los gobiernos. Y esa es una realidad. Pues aquí sigue viendo RT, Sputnik, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Vaya, la reportera de Sputnik va a la mañanera y ya le preguntó al presidente López Obrador. No hay problema, como ha sucedido. ¿Y por qué esto es importante? Porque de una u otra manera Rusia ha blindado a México en medio de esta guerra que han lanzado y que vemos ha impactado a Europa y Estados Unidos y Canadá y Australia y Israel, etcétera, muy fuerte. Porque fíjense que el día de hoy Rusia reveló que armó una lista negra, una lista de países hostiles
o poco amistosos, así le llama, y que los va a castigar con medidas económicas fuertes. O sea, ya Rusia armó su lista negra. Su lista negra, es increíble. Y bueno, y le va a pagar. ¿Cómo les va a pagar? Eso es increíble, está interesante. Que van a poner una lista y le decir las deudas de estos países que tengan que las empresas rusas tengan con esos países, ya no se van a pagar en dólares, se van a pagar en rublos y háganle como quieran. Entonces, al final, ¿no? Y vamos a utilizar también pues, los propios sistemas bancarios chinos o rusos y ya no el sistema SWIFT. ¿Quiénes están en esta lista negra? Evidentemente los Estados Unidos, obviamente Ucrania, todos los países de la Unión Europea, ahorita les voy a decir quiénes: Australia, Albania, Andorra, Reino Unido, Islandia, Canadá, Liechtenstein, Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, obviamente, San Marino, Macedonia del Norte, Singapur, Taiwán, Montenegro, Suiza y Japón. Y los del Reino Unido estarían también, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía. Todos estos países en la lista negra de Putin. Y bueno, pues no está México. Eso es importante. Al final, en México, las cosas siguen pues igual con Rusia, ¿no? Claro, lo que se desea es que se cese el fuego lo más pronto posible, pero pues mientras continúe, bueno, aquí en México la economía no se rompa, como sí está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, no es la invasión. Ucrania no tiene petróleo, no es por la invasión a Ucrania, no. Estos precios es por las sanciones de Estados Unidos y la OTAN a Rusia, ese es el problema. La sanción. Y ahora que quieren vetar el petróleo ruso, más presiona. La culpa es, pues, de los que están poniendo esto. No es la invasión, es la sanción. Es de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, la OTAN y la Unión Europea, que ya se dieron cuenta que la verdad es que fue una tontería lo que hicieron, porque ahora están empezando a pagar esos precios increíblemente altos. Y México, pues estamos blindados. La verdad es que sí. Y esto son pues buenas noticias en medio del caos, claro. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.